Bueno, ¿están viendo la filmina, chicos? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Perfecto. La clase pasada habíamos llegado hasta esta filmina, ¿sí? Que habíamos dicho diferente costo para diferentes finalidades, ¿se acuerdan? Cuando habíamos planteado el esquema. Sí. Bueno, ya entrando a ver específicamente la clasificación de los costos, hay distintas maneras, justamente en función a esta definición, y depende de lo que queramos determinar, qué costo queremos determinar, para qué, cuál es la finalidad. De ahí que vienen distintas clasificaciones, ¿sí? Que pueden ser utilizadas justamente para la determinación de costo y, obviamente, para determinar ese costo que queremos para la toma de decisión. La primera clasificación son los costos variables o costos fijos. Obviamente que, ¿a qué hace referencia una definición de costo variable? En síntesis, ¿qué significa? A mayor producción, ¿sí? Obviamente, debemos producir más, ya sea bien o servicio, vamos a necesitar una mayor cantidad de factores de la producción. Esta variabilidad, ¿sí? Puede ser proporcional, puede ser decreciente o creciente, depende de cómo sea el comportamiento, ¿sí? Y obviamente la productividad que tenga todo el proceso productivo de la empresa. ¿Qué significa cuando es proporcional? ¿Qué significa? Significa que necesito, por ejemplo, necesito una unidad de producto o una unidad de factor de producción. Si necesito 2 unidades, necesito 2 unidades de factor de producción. Eso sería proporcional. Creciente significa que a medida que necesite producir más, necesito más factores de producción. Ya no es proporcional, ¿sí? Y decreciente sería la inversa. A mayor producción, necesito menos consumo de factor de producción. Ese es el comportamiento que puede tener un factor de producción. Siempre cuando hablamos de costo variable, tiene que ver mucho con relación al factor, ¿sí? Al factor que va a consumir esa actividad para producir el producto. También, dentro de la clasificación esta, este ejemplo que acabo de poner acá en la gráfica es el tema de costo variable de manera proporcional, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que a mayor producción, ¿sí? Mayor factor en forma proporcional, como dije recién el concepto. Si es decreciente, ya no vamos a tener este comportamiento. Luego tenemos los costos fijos. Los costos fijos, ¿qué significa? Que no depende de la producción, que los costos fijos... Profesor, Sí. disculpe que lo interrumpa, no entendí bien la diferencia del proporcional y el creciente. ¿Qué significa? A ver. Ya te digo, espera que me están pidiendo ingresar. ¿Qué significa? Vuelvo a filmar atrás. Este es proporcional, ¿sí? A ver, necesito una unidad de producción, necesito un factor. Necesito producir 2 unidades, necesito 2 factores de la producción, ¿sí? Estamos hablando de una situación, obviamente, proporcional. Obviamente que también podemos tener, en función al volumen de la producción, podemos tener manera de creciente o decreciente. Por ejemplo, necesito producir, acá vamos a poner producción y factor de la producción. Necesito producir una unidad, necesito un factor de la producción. Necesito 2 unidades, como ya no es proporcional, pongamos que sea creciente, necesito 3 unidades de factor de la producción. Necesito producir 3 unidades, necesito, por ejemplo, 6 unidades. Vos fíjate que acá no hay una proporcionalidad, ¿sí? ¿Hay una variabilidad? Sí, hay una variabilidad. Sí, ahora sí, gracias. Pero en este caso, la variabilidad de manera creciente. A mayor unidad de producción, necesito una mayor cantidad de factores de producción, pero de manera creciente. ¿Se explica? Sí, profe, muchas gracias. No, de nada. Los costos fijos, como dice la gráfica, en este caso no varía en función a la cantidad de la producción, de la unidad que vamos a producir. Es decir, esto está muy relacionado con la estructura de la empresa.
Si tenemos la estructura de la empresa, si no produce ninguna unidad, la estructura de la empresa ya existe. Por lo tanto, ¿sí? Partimos con un costo fijo, como dice acá, de pesos, aunque no se produzca nada. Entonces, obviamente que mientras mayor producción, ¿qué estamos haciendo? Estamos optimizando la estructura de la empresa. ¿Por qué? Porque estamos absorbiendo esos costos fijos que tiene la empresa. ¿Sí? Acá ya en este caso no son variables, sino que no produzco nada, por ejemplo, son 10.000 pesos de costo fijo. Voy a producir 100 unidades, son 10.000 pesos los costos fijos. ¿Sí? O sea, en ese caso no hay una variabilidad en función a las unidades que va a producir la empresa. Eso tiene que ver mucho con la estructura que tiene la empresa. Otra categoría de los costos, tenemos costos directos y costos indirectos. Esto tiene que ver la vinculación que tiene entre los factores de la producción y lo que queremos medir. Es decir, cuando decimos objetivo, acuérdense que pueden ser bienes o pueden ser servicios, ¿sí? Cuando hablamos de costos, no únicamente nos concentremos en una empresa industrial, como vimos la clase pasada. Si la clase pasada vimos que este tema de costos se puede aplicar a distintos tipos de actividades. ¿Cuándo tenemos costo directo? Cuando podemos vincular el factor de la producción de manera inequívoca y excluyente con un producto o servicio que se va a obtener de ese proceso productivo. ¿Sí? Es decir, que ese factor de la producción se lo puede vincular en forma directa, ¿sí? Con esa producción, con ese bien, con ese servicio que se está obteniendo. En cambio, tenemos costo indirecto, y este es el gran problema que tenemos en la determinación de los costos unitarios, de cualquier producto o servicio. ¿Por qué es el problema? Porque la manera que vamos a ver, vamos a la definición primero. ¿Qué significa costo indirecto? Que en ese caso, ese factor de la producción se vincula con dos o más productos o servicios que se obtienen de ese proceso productivo. Miren lo que le digo. Esos factores de la producción se van a vincular con dos o más productos o servicios que surgen de ese proceso productivo. Entonces, la pregunta es, si con un factor de producción puedo obtener más de un producto o más de un servicio, la pregunta es, ¿qué proporción le asignamos de ese factor a cada bien y a cada servicio? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se lo asignarían? ¿Qué criterios podrían utilizar para asignar la utilización de ese factor? Supongamos que tenemos un factor de la producción A y con ese factor de la producción A hemos obtenido un producto X y también a la vez obtenemos un producto Y. ¿En qué proporción, ¿sí?, asignamos a cada uno de estos el costo, la utilización de ese factor? ¿Qué harían ustedes? No es un prorrateo, ¿no? ¿Cómo? No es un prorrateo, ¿no? Puede ser, pero ¿qué criterio utilizaría vos para hacer ese prorrateo? ¿50% cada uno? Bueno, uno me dice el 50%. ¿Qué otro criterio? Puede ser que, por ejemplo, no sé, hacemos 10 unidades de X y 20 unidades de Y. Sumamos las unidades totales, que darían 30, y lo dividimos por el factor A, digamos, y bueno, sería la misma cantidad de A para las unidades de X contra las unidades de Y, digamos. No sería un 50% para cada una, sino se dividiría en el total de la producción sin importar si es de X o de Y. En forma proporcional a las unidades. Claro.
bien, en forma proporcional a unidades. ¿De qué otra manera? ¿Qué otra manera lo podríamos asignar? ¿Qué creen ustedes? ¿De qué otra manera? Por ejemplo, puede ser hora hombre, puede ser hora Según su máquina. puede ser, profesor. ¿Cómo? Según su clasificación, ¿A qué te referís según su clasificación? eh, depende del producto, por ejemplo, si es para un sector o para otro sector, o si es para un segmento u otro. También. Bueno, Claro, en miren, función del destino, digamos. sí, ¿qué quiero decir con todo esto? Ustedes me han nombrado distintas alternativas, yo le di otras, y cuando comencé con esta filmina, yo dije que este es el problema que tenemos en la determinación de los costos indirectos. Mientras menos tengamos costo indirecto, más fácil va a ser y más precisa va a ser la determinación del costo de producción o del servicio, tanto del producto o servicio. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes me nombraron son criterios, y todos los criterios de eso que ustedes nombraron son válidos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo es aplicable. Depende de la subjetividad del profesional y de la idoneidad que tenga el profesional para determinar, para distribuir esos costos indirectos. Y la Obviamente que hay, empresa, perdón, profe, una consulta. ¿La empresa no puede adoptar una estructura determinada sin importar lo que, digamos, piense el profesional? Por ejemplo, la empresa dice, bueno, no importa lo que piense la persona que lo va a determinar el costo, sino que nosotros lo queremos hacer de forma proporcional. ¿El profesional tiene que respetar lo que le indica la empresa? a ver, obviamente, ahí cada uno va a plantear el criterio y va a dar su fundamento, ¿sí? Obviamente que cada uno de estos, ya cuando ya hablamos en una cuestión en particular, ¿sí? Por ahí hay alguna alternativa de todas estas que vimos, se puede acercar, yo no digo que va a ser lo más preciso posible, siempre es algo subjetivo, ¿sí? Se puede acercar a lo más concreto posible que se puede utilizar, ¿sí? A ver, si a mí el dueño de la empresa todo me plantea un criterio y me lo fundamenta y está bien fundamentado en función a su experiencia, todo eso lo tengo que aceptar, ¿sí? A ver, el tema acá de los costos indirectos, ¿sí? Vuelvo a decir, va a ser necesario también indagar mucho en la empresa, ¿sí? Indagar mucho en la empresa para ver, para analizar todo el proceso productivo. Y acá hago un paréntesis, en esto todo lo que es, cuando estudiamos costos, por ahí nos tenemos que apoyar, ¿sí? Mucho en otros profesionales que son idóneos en el proceso productivo. Sobre todo, hoy por hoy, lo que manejan muy bien todos estos conceptos, no únicamente los conceptos, sino que al manejar los procesos, son los ingenieros industriales. Entonces, por ahí nos apoyemos en ello, en los ingenieros industriales, y trabajemos en forma conjunta para ver cuáles son todos los procesos que tiene una empresa para, ¿sí?, tratar de utilizar un criterio que sea el más razonable para esa empresa que estamos analizando, para tomar un criterio de cómo distribuir esos costos indirectos entre los distintos productos y servicios que está obteniendo la empresa, ¿sí? O sea, la situación que tengamos que utilizar o determinar va a depender de la empresa que estemos analizando. Y no lo vamos a hacer en un escritorio. Podemos haber leído lo que a usted se le ocurre. Me parece bien que veamos bibliografía, que estudiemos bibliografía, perfecto. Pero después esa situación la tenemos que analizar en cada una de las empresas que trabajemos, ¿sí? Por eso, el problema, esto es fácil. Los costos directos es fácil, los costos variables. El tema son los costos indirectos. ¿Cómo asignar los costos directos de ese factor cuando de ese factor salen varios productos? ¿Sí? Cuando desde el proceso salen varios productos. Ahí está
el problema de esto? Profe, Esto es un poco la gráfica. ¿Sí? A ver, yo tengo el factor A y obtengo el producto B, perfecto, es directo, no tengo problema. Tengo el factor A3, obtengo el producto B2, no tengo problema. Pero con este factor, sí, lo utilizo en la elaboración de los dos productos. Y bueno, ¿qué criterio hago para asignarle un poco acá y otro poco acá? Y es lo que acabamos de charlar. ¿Sí? Es lo que acabamos de conversar. No sé quién me quería preguntar recién. quería consultarle, profe, un ejemplo de costo indirecto. A ver, hay varias industrias. La industria del petróleo, ¿sí? La materia prima, desde la materia prima salen varios productos. Entonces, en función a esos productos que salen, ¿cuál es el costo que genera la producción de esa materia prima? ¿Sí? La industria láctea, también tenemos la situación. O sea, tenemos varias industrias donde la elaboración, ¿sí? ¿Dónde tenemos el problema nosotros ahí? En la materia prima. ¿Sí? Ahí la materia prima es el problema de cómo asignamos esos costos, esos factores a cada uno de los productos. ¿Sí? Y así no podemos, a ver, estamos hablando de productos, pero vamos al servicio. Vamos, supongamos en un banco, queremos determinar el costo, ¿sí? Y queremos, a ver, tenemos toda una estructura y el banco ofrece créditos personales, ofrece crédito hipotecario, está una oficina, está toda la parte de la parte de plazo fijo, pronombre toda la parte financiera. Y bueno, ¿cómo asignamos los costos los costos indirectos que tiene todo? Sí, recién te di un ejemplo de industria, de empresas industriales, pero también se plantea en empresas de servicio. ¿Sí? Ese es el problema. Ahí es donde tenemos el problema. Yo me acuerdo que en un posgrado que daba en Santa Cruz, en Bolivia, un grupo de chicos, obviamente era un posgrado, trabajaban en un banco y me habían elaborado un trabajo muy bueno. El banco estaba por lanzar una tarjeta de crédito. Y hicieron el análisis marginal, o sea, cuánta tarjeta de crédito deberían colocar para que sea rentable el lanzamiento del producto. A ver, ¿para qué se lo nombro esto? Para que usted no se enfoque que el costo nomás, costo es únicamente para una empresa industrial. No. Todo estos conceptos se puede aplicar a cualquier producto y servicio que ustedes se imaginen. ¿Sí? Pero para eso tenés que hacer una suposición de que hay clientes que te van a gastar una determinada cantidad y otros clientes que realmente hay gente que capaz que tiene una tarjeta de crédito para utilizarla de emergencia y hay otra gente que la utiliza Sí, a ver. en función, digamos. Capaz que un cliente Sí, obviamente de la tarjeta te a gasta ver. 400.000 pesos por mes y otro te gasta 10.000 pesos en 6 meses, digamos. No, por supuesto, a ver, no, acá lo que ellos estaban analizando, justamente ellos lo que trataban de buscar, ya que me lo plantea, es, ya vamos a ver más adelante, cuál es el punto de equilibrio, considerando los costos que consideraban del lanzamiento de la tarjeta, cuál sería el punto de equilibrio considerando, a ver, ¿qué te cobra la tarjeta? El interés, ¿sí? Te cobra la comisión, renovación de tarjeta, bueno, ellos obviamente tenían por un lado los ingresos y por otro lado los costos. Obviamente que acá, como cualquier bien o cualquier servicio, también tenés que hacer un análisis, ¿sí? De los ingresos. A ver, ¿cuánto vas a obtener? ¿Cuántas unidades vas a vender? Si es un producto, en este caso el servicio, ¿cuánta tarjeta vas a colocar en el mercado? Obviamente que también hay un análisis de mercado, no únicamente un análisis de costos. Esto es una herramienta que obviamente tiene que acompañarse con otras herramientas. ¿Sí? Bueno, ¿quedó duda, chicos? No, profe. Acá, obviamente, son distintos procesos de producción que nos podemos encontrar. Que un poco, ¿sí? Lo que venimos hablando, o sea, hay procesos productivos que son simples, es decir, que se obtiene un solo producto, un solo servicio,
Hay proceso productivo alternativo que la empresa decide en algún momento producir, ¿sí?, un bien o un servicio, o decide producir un bien y un servicio. En ese caso, tampoco habría problema de determinación del costo de ese servicio o de esos bienes. En cambio, cuando tenemos proceso productivo, de los ejemplos que di recién, conexos, donde ingresa el proceso productivo y de manera simultánea salen dos, ¿sí?, o más producto y servicio, ahí donde se nos presenta el problema de cómo distribuir esos costos indirectos. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí. Bueno, un poco acá me preguntaban al comienzo de la clase el concepto de los costos evitables y costos no evitables. El concepto esto de costo evitable, no evitable, depende, como dice ahí, la situación. Volvemos a la filmina cuando decíamos diferente costo para diferentes finalidades. Entonces acá donde nos tenemos que concentrar y decir, a ver, ¿cuándo va a ser un costo evitable y cuándo no un costo es evitable? ¿Qué significa esta clasificación? Significa el momento de la toma de decisión. Nos tenemos que ubicar, nos tenemos que parar en el momento que tenemos que decidir, ¿sí?, ante una situación. Entonces ahí, en esa situación, ahí recién vamos a poder clasificar si un determinado factor de la producción se lo puede evitar o no. ¿Qué quiere decir esto? Para seguir con la definición. Si al momento que tenemos que, por ejemplo, incorporar un nuevo proceso productivo, estamos a ver en una reunión, donde estamos todos en una reunión con los dueños, con los directivos, con la parte encargada de producción, con la parte encargada de marketing, y planteamos, ¿sí?, la alternativa de lanzar un nuevo producto o lanzar un nuevo servicio, y empezamos a decir, bueno, vamos a necesitar todos estos factores de la producción, ¿sí?, materia prima, vamos a necesitar mano de obra, y vamos a necesitar la estructura. En ese momento que lo tiramos en la mesa de reunión, como todavía estamos analizando, ¿sí?, si vamos a llevar adelante ese proceso de producción, en ese caso todos los costos son evitables. ¿Por qué son evitables? Porque podemos todavía tomar la decisión si vamos a llevar adelante o no el proceso productivo. ¿Sí? En cambio, le cambio la alternativa. Si nosotros queremos eliminar un proceso productivo, es decir, que ya estamos trabajando con un proceso productivo y de repente nos volvemos a juntar, la parte comercial, la parte de proceso productivo, los dueños de la empresa, el sector especializado en análisis, y ahí nos ponemos a analizar, che, ¿qué pasa si eliminamos este proceso productivo? ¿Cuál de estos factores de la producción podemos evitar? Obviamente que la materia prima es un costo evitable, ¿sí? Salvo aquella materia prima que tengamos en el stock y no la podamos vender. O sea, esa materia prima que tenemos en el stock y no la podemos vender ya es un costo no evitable. Pero la mayoría de la materia prima sería un costo evitable. La mano de obra va a depender del momento y de la legislación y del convenio colectivo con el cual estemos trabajando. Obviamente que cuando estábamos en la pandemia, 2020, también 2021, recién el año pasado se derogó, estaba la prohibición de despedir. Entonces, en ese caso, sí, era un costo no evitable. Hay otras, sí, en otra alternativa que sí se podría evitar. Obviamente, pagando indemnización, pagando lo que se corresponda y no teniendo problema también con el sindicato. Es un proceso complejo también, el tema de la mano de obra, cuando queremos eliminar un proceso productivo. Y lo mismo va a pasar con la estructura de la empresa. ¿Sí? Si toda esa maquinaria, si toda esa estructura que la empresa tiene para ese proceso productivo no lo puede vender, es un costo no evitable. Ahora, si lo puede vender, si tiene un valor de venta, es un costo evitable. ¿Sí? Fíjense que va a depender, cuando hablamos
cuando hablamos de costo evitable y no evitable, va a depender, ¿sí?, de cada uno de los factores de la producción y en qué momento de la toma de decisión estamos. Entonces, ahí recién podemos hablar cuándo es un costo evitable y cuándo es un costo no evitable. ¿Sí? Profe, Sí. ahí cuando usted hablaba de las maquinarias en el caso de que venda o no, tenía también dudas sobre respecto de la depreciación que pudieron sufrir esas maquinarias durante el año. ¿Cómo sería en el caso de si venden o no? No, por eso te digo, obviamente la depreciación sería justamente ese costo no evitable. Si la máquina no se vende, la depreciación que vos tenés que ir realizando porque al eliminar el proceso no pudiste vender la máquina, serían los costos no evitables. Ahora, si vos podés vender la máquina, ya no va a tener más depreciación porque esa máquina ya no está en tu activo, ¿sí? Si al no estar en tu activo, ya no hay una amortización a registrar, a considerar desde el punto de vista de los costos. Entonces ahí sería un costo evitable. El tema es cuando esa maquinaria no se puede vender, el devengamiento que tengamos que ir realizando de esas amortizaciones correspondientes a las máquinas que tiene el proceso productivo sería un costo no evitable. Ah, bien, perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Se entendió el concepto de costo evitable y no evitable? Mire cómo vamos viendo distintos conceptos que hacen, ¿sí?, que hacen a la consideración cuando tenemos que tomar la decisión. No es lo mismo incorporar un nuevo proceso productivo donde todos los costos son evitables, a eliminar un proceso productivo que nos vamos a tener que sentar y analizar cómo está compuesto, ¿sí?, el costo de esos bienes o ese servicio que produce la empresa, para ver cuál de esos factores de la producción se pueden evitar y cuáles no a eliminar cuando eliminamos ese proceso productivo. ¿Sí? Profe, ¿podría repetir lo de las materias primas? No me quedó muy claro con respecto al costo evitable y no evitable. A ver, la materia prima, ¿sí?, la materia prima en sí es un costo evitable. A ver, ¿cuál va a ser no evitable? Aquella, a ver, sí, aquella materia prima que vos tenga ya comprada y lo tenga en el stock, lo tenga en tu empresa. Entonces, si vos eliminás ese proceso productivo y obviamente esa materia prima vos no la puedas vender, no tengo un mercado de reventa, sería un costo no evitable. Esa materia prima, ¿sí? Obviamente es un caso sería materia prima muy específica, casos excepcionales, donde voy a decir, che, me quedó cierta cantidad de materia prima en stock, valorizada en tantos pesos, que no tiene un mercado para reventa. ¿Sí? Puede ser, profe, con el tema de los vencimientos, alimentos. Exactamente, sí. Y el tema, supongamos, el tema de los laboratorios que utilizan por ahí químicos que está controlado, que por ahí no puedo decir, che, vamos a dejar de hacer tal remedio, ¿y qué hacemos con esta materia prima que era específica? Muchas veces, si no puedo salir a revenderlo a otro laboratorio, porque eso hay un control a través del Ministerio de Salud, ¿sí? Entonces, sí, bueno, si lo elimino, todo esto, esta materia prima, la terminamos perdiendo. Sería un costo inevitable. ¿Sí? Sí, profe. profe, ahora sí. No, de nada. Profesor, eso es en el caso del supuesto de que se elija no hacer ese producto, digamos. Exactamente, tal Bien. cual. Estamos en la situación donde queremos suprimir un proceso productivo que ya existe. ¿Sí? Perfecto. Es un proceso productivo que ya existe. A diferencia de la filmina anterior, donde estamos sentados, ¿sí?, en la mesa, en la empresa, para analizar si incorporamos un nuevo producto, un nuevo servicio. En ese momento todos son evitables, porque todavía no hemos invertido nada para llevar adelante ese producto, ese proceso productivo. Está ¿Sí? claro.
¿Quedó claro, chicos? Pero a ver, ¿vale la pena hacer todo ese análisis? Porque si estamos ante una duda, digamos, si avanzamos o no en la invención de en la producción de un nuevo producto, obviamente que van a ser todos evitables, digamos, si elegimos no hacerlo. Sí, Toda la materia prima, todos los factores de producción, la mano de obra, si elegimos no hacerlo, es un análisis, me parece, muy, muy fácil de hacer, digamos. O sea, sabemos que si no hacemos el producto ese, no vamos a necesitar nada. Está bien, pero ¿cuál es el tema? Que ahí lo que vos analizás, vos decís, che, a ver, si nos embarcamos en este nuevo proceso productivo, a ver, analicemos cuántas son las unidades que vamos a producir, a ver, qué es lo que el mercado me va a demandar. Porque, a ver, ¿cuál es el análisis que hay que hacerlo? Porque, está bien, si yo estoy analizando un proceso nuevo, todos son costo evitable, pero decir, che, si decidimos hacerlo, a ver, ¿qué es lo que el mercado me demanda ahora? ¿Qué cantidad me está demandando? ¿Por qué? Porque si lo que el mercado me está demandando actualmente está cerca del punto de equilibrio, como saber más adelante qué es el punto de equilibrio, entonces ahí sí empezamos a analizar, che, ojo, está bien, como decís vos, ahora son todo evitable, pero si nos embarcamos en este nuevo proceso productivo y estamos cerca del punto de equilibrio, ¿y qué pasa si después la demanda cae por debajo del punto de equilibrio y decidimos irnos? Ojo que ahí ya vos ya ingresaste y ya ahí cuando quieras salir ya no son todo evitables. Entonces ahí Claro. puedes decir, che, está bien, cuando vos ingresás son todo evitables porque todavía no asumís el riesgo. exactamente, no subiste el riesgo, pero lo tenés que tener en cuenta para decirle, che, hasta acá son todo evitables. Ahora, si nos embarcamos en el nuevo proyecto, una vez que nos embarcamos y tenemos en cuenta cuánta es la demanda actual, esa demanda actual la vamos a comparar con el punto de equilibrio para ver qué tan lejos estamos, ¿sí? Para caer por debajo del punto de equilibrio. Entonces ahí sí, che, si la demanda cae por debajo del punto de equilibrio, hay que tener en cuenta que ahí tenemos que analizar o seguimos perdiendo, ¿sí? Porque estamos por debajo del punto de equilibrio, Claro. o eliminamos el proceso productivo. A ver, ¿qué es lo más conveniente? ¿Perder lo que perdemos actualmente porque estamos por debajo del punto de equilibrio? ¿O eliminar el proceso productivo y perder y seguir pagando mano de obra y seguir consumiendo la amortización de la maquinaria que hemos invertido? Claro, el análisis sería, digamos, a ver con qué perdemos menos, digamos. ¿Cómo? A ver. El análisis en ese caso sería qué opción tomamos para ver con qué perdemos menos. En Sí. ese caso sí, tal cual. Está. En ese caso sí, así es. Profe, ahora lo estamos viendo desde el punto de vista de que sea una empresa industrial. ¿Esto también se da en una empresa comercial? Para todo tipo de empresa. Para todo tipo de empresa. Ah, bien. Este análisis para todo tipo de empresa. Vuelvo a decir, todos los conceptos que vemos acá, cuando hablamos de proceso productivo, no nos estamos refiriendo exclusivamente a la producción de un bien. Siempre, ¿sí? Puede ser de un bien o de un servicio. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, dentro de lo que es el modelo de costeo, para determinar el costo unitario de un producto o un servicio, tenemos dos. El costeo por absorción o costeo completo y el otro, el costeo variable. Nosotros trabajamos a partir de las unidades restantes y cuando empecemos a ver el punto de equilibrio y todo lo otro análisis que vemos surge de la herramienta del punto de equilibrio, trabajamos, ¿sí? Como herramienta de análisis marginal con el costeo variable. ¿Qué me dice el costeo por absorción? Obviamente que hay distintas modalidades. Trabajar la determinación del costo del producto, el costo completo del producto, en función a lo que realmente ocurrió, o sea, con valor histórico, o trabajar con un costeo por absorción normalizado, es decir, cuánto debería costar, cuál debería ser el costo unitario de ese producto. La diferencia entre uno y el otro, o mejor dicho, antes de decírselo yo, le pregunto, ¿cuál sería la diferencia entre trabajar con costeo? ¿Cuál sería la diferencia de determinar el costeo
de un producto con los datos históricos versus el costeo estandarizado o normalizado. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y el otro, perdón? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podríamos determinar? Y creo que tomando por el costeo por absorción, va a ser los valores, digamos, a valor de reposición, no valores históricos, como dijo usted. ¿Cómo no te... ¿Hay como el planteo que me decís? Si elegimos un costeo por absorción normalizado, Sí. creo que va a ser lo más conveniente porque lo vamos a comparar con valores a reposición, digamos, y no valores históricos como dijo usted que se hace en la absorción real. No está tan mal, pero faltaría algo. ¿Y qué va a pasar cuando compare con ese costeo? Cuando compare el estandarizado con el costo real, ¿qué va a pasar? Y creo que uno va a estar actualizado y el otro no. O sea, en el caso cuando haya inflación... Olvídate de la inflación, no olvidemos de la inflación. Supongamos que estamos en una estabilidad monetaria, no hay inflación. ¿Sí? Y decimos, Puede ser que ahí encontrás la ineficiencia. ¿cómo sería eso? O sea, porque si supuestamente vos tenés una A través de un producción personal idóneo. estandarizada y consumís más de lo que tenés previsto, es como que sería ineficiente la producción. Te está saliendo más de lo que vos, un tipo presupuesto, digamos. Tal cual. El razonamiento que me acaban de decir es el correcto. ¿Sí? Trabajar con el costeo por absorción real, ustedes miren que si trabajamos de esa manera, siempre el costo del producto, el costo unitario del producto va a ser distinto, porque en ese caso vamos a incorporar el costo real, con lo cual muchas veces vamos a incorporar la ineficiencia con la cual trabajó la empresa. Vamos a tener, ¿sí?, un costo unitario distinto en función a lo que realmente ocurrió. En cambio, trabajando con el costeo normalizado o estandarizado, vamos a tener un costo unitario de ese producto o de ese servicio de manera uniforme, y cuando lo comparemos con el costo unitario real, vamos a ver la ineficiencia con la cual trabajó la empresa. Y esa improductividad, esa ineficiencia de la empresa, es un resultado del periodo del ejercicio. No la debemos, ¿sí?, imputar al costo del producto. ¿Quedó claro? No, profe, no lo entendí. A ver, vos tenés, cuando trabajemos de esta manera el costo por absorción, decir, bueno, el costo unitario del servicio es de 30 pesos. Independiente, o sea, si vos lo tenés al proceso productivo, lo tenés normalizado, estandarizado, y sabés cuánta unidad vas a consumir, ¿sí?, para poder producir ese bien o ese servicio, y luego lo has determinado, va a ser 30 pesos. Cuando termina el mes, o ¿sí?, termina un mes en particular, decir, che, veamos cuánto hemos consumido de materia prima, cuánto hemos consumido de mano de obra, qué hemos utilizado de la estructura, y en función a eso determinamos que el costo unitario es 35 pesos. Y nosotros hemos determinado que 30 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Hay una diferencia de 5 pesos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Averiguar, porque esos 5 pesos, lo más probable que sea una improductividad, sea una ineficiencia del proceso productivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Averiguar, ver las causas de que por qué tengo 5 pesos de más. En cambio, si nosotros trabajaríamos siempre con el costeo por absorción real, y supongamos que el mes que viene son 40, y no estamos trabajando con este, ¿sí?, el otro mes fue 32, entonces todos los meses vamos a tener distintos costos unitarios, y nunca vamos a saber si estamos trabajando con eficiencia o no, porque al no trabajar con esto, entonces decimos, bueno, este mes fue 32, el mes que viene fue 35, el que sigue fue, por ejemplo, 28. Después pasamos a 40. Entonces va a venir el dueño y me va a decir, che, espera, tengo una ensalada en mi cabeza
porque el primer mes fue 32, después pasamos a 35, ahora pasamos a 28, ahora pasamos a 40. ¿Cuánto me cuesta producir el producto? Va a ser la pregunta. Es por eso que ¿sí? No me sirve trabajar con porque ¿qué me genera el costeo por absorción real? Me va a ocultar la ineficiencia de la empresa, la improductividad de la empresa. En cambio, trabajando con el costeo por absorción, y si nosotros sabemos que es Pero ¿cómo 30, haces para darte cuenta que esos 2 o 5, esa ineficiencia, o sea, ¿cómo haces para darte cuenta de que no la estás incluyendo en tu cómputo de costo? porque vos tenés que trabajar con un costo estandarizado. Vos tenés que trabajar con un costo estandarizado. Pero ¿cómo hago? ¿Cómo sé que estoy trabajando con uno y no con otro? ¿Cómo sé yo que en el costeo que estoy haciendo no estoy trabajando limpio y no estoy incorporando las Acá lo que vos tenés que imperfecciones? hacer, vos tenés el costeo, pero vos vas a tener un costo estandarizado o normalizado, supongamos, de 30 pesos, que va a estar compuesto por materia prima, por mano de obra. Entonces, lo que vos tenés y cuando lo comparés con lo que Eso yo lo realmente... determino de entrada. Después, si cuando al Exactamente. final hago la cuenta y digo y No, veo que todo gasté eso, 32, exactamente, todo eso, es por eso te digo, todo eso, vuelvo a decir, todo eso es un análisis de todo el proceso productivo. Vuelvo a decir, los ingenieros sí, ahí lo industriales entendí, trabajan, ahí lo entendí. los ingenieros industriales trabajan muy bien porque tenemos que ver el método de trabajo que tiene todo el proceso productivo para estandarizar tiempo, consumo de materia prima. O sea, no es decir, es 30 pesos. No, a ver, está bien, vos me dijiste que son 30 pesos. Y la pregunta es, ¿cómo hiciste para llegar a esos 30 pesos? Entonces va a haber todo un esquema, ¿sí? Que se trabajó previamente, donde se estudió el proceso productivo de manera integral, ¿sí? Sí, porque cuando vos haces ese presupuesto no estás incorporando que vas a tener imperfecciones. Vos lo calculás como que va a ser todo perfecto. Después de Sí, un a cierto lo sumo, tiempo te das cuenta que gastaste más, bueno, ese de más es la imperfección. exactamente, obviamente que acordate que en todo proceso productivo tenés que parar el proceso por mantenimiento, todo eso se va a incluir en la determinación de Claro. ese costo estandarizado. Sí, Pero creo que obviamente que a veces puede llegar a pasar, ¿sí? Que por algún motivo, ¿sí? Qué sé yo, hay paro, paro del sector de producción, lo que se te ocurra, ¿sí? Entonces me puede generar un mayor costo real, pero bueno, obviamente ese mayor costo real comparado y habiendo analizado las causas, es un resultado negativo y no es un mayor costo unitario de ese producto. ¿Sí? Profe, quería aclarar añadir en realidad lo que está diciendo, que en la bibliografía yo estaba leyendo y es muy interesante cómo el costeo por absorción tiene, o completo, tiene tan distinto al costeo variable esta ineficiencia en los productos, digamos, cómo mostrarlo y cómo realmente dar un monto que le sirva para la toma de decisiones al gerente o al directorio, digamos. Sí, tal cual. O sea, todo eso, a ver, esto ayuda también, obviamente, luego, es muy importante también saber generar la información y saber encontrar las causas, ¿sí? De que generaron esa ineficiencia, esa variación. A ver, las causas que pueden venir en la ineficiencia puede ser por cantidad o por precio. Es decir, o hemos usado más insumo o hemos comprado mal en función a lo que habíamos previsto que íbamos a gastar. ¿Sí? La ineficiencia puede venir por cualquiera de esos dos lados, en precio o cantidad. Y obviamente hay que analizar también de cada uno de los factores de la producción. O sea, ver qué factor de la producción me está generando esa ineficiencia. Y de ese factor de la producción puede ser por cantidad, porque hemos consumido una mayor cantidad, o porque el precio de ese factor tuvo un incremento y tenemos que averiguar cuál fue la causa del incremento de ese factor de la producción. Hemos salido a comprar de urgencia porque el proveedor habitual entró en paro, ¿sí? O no podemos comprar importación porque salieron nuevas medidas del gobierno, todas esas cuestiones, ¿sí? Puede ser también
por un error en la determinación del precio inicial del costeo? También. Todo se puede rever. Sí. Todo se puede rever. Pero ahí no estaríamos, ahí no estaríamos, no sería improductividad ni eficiencia, sino que justamente, como dijiste vos, Una omisión. sería, o algo. claro, sería rever el proceso productivo, ¿sí? Siempre Claro. cuando analicemos las causas, vamos a saber qué es lo que pasó realmente, si es producto de una ineficiencia o una improductividad, o ese costo estándar o normalizado tiene algún error en su cálculo. ¿Sí? Bien, y también puede ser por menos, digamos. O sea, Sí, puede no. ser por más o puede ser por menos, tal cual. No siempre va a ser por más. Bien, gracias. No. Profe, Sí. igual en algún punto tenemos que hacerlo de las dos maneras como para darnos cuenta. Es que la siempre se diferencia. trabaja, sí, obvio, siempre vamos a trabajar de las dos maneras. Pero obviamente que lo importante es tener el estandarizado, porque si no tener el normalizado o el estandarizado, nunca lo va a poder comparar con el real. ¿Sí? Bien. Siempre. Bueno, el costo unitario completo está compuesto por el costo variable unitario más la tasa de absorción de los costos fijos. Es decir, tenemos los costos fijos, la estructura de la empresa, y ahí vamos a prever cuántas son las unidades que la empresa considera que en función a esa estructura va a producir la empresa. Ese sería el costo unitario total, ¿sí? Para una empresa en particular. Ya vamos a ver cómo calculamos esa tasa de absorción de los costos fijos. Vamos con un ejemplo. Supongamos que tenemos esta información, donde tenemos el precio de venta, 30 pesos, los costos variables de producción unitario, 13 pesos, los costos variables de no producción unitario, 4 pesos, costo fijo de la producción, 3.000 pesos, y costo fijo de la no producción, 1.200 pesos. Luego dice, capacidad máxima práctica, 600 unidades, y me dice, cuota de absorción de los costos fijos de producción. Y ahí me está hablando de 5 pesos. ¿Cómo creen que lo hemos sacado? ¿Qué creen ustedes? Se sumaron todos los costos y se dividieron por las cantidades. Se sumaron todos los costos y se lo dividió por La cantidad de unidades a producir. Digamos. Por las 600 unidades. Es el costo fijo de producción dividido la capacidad máxima. bien. Fíjense que acá dice capacidad máxima práctica. Este es un concepto muy importante, ¿sí? Capacidad máxima práctica. Puede haber lo que se llama la capacidad máxima teórica, pero generalmente esa capacidad máxima teórica nunca la llegamos a cumplir. Entonces, con la que tenemos que llegar a trabajar es siempre con aquella que la empresa prevé en función a la parada habitual que va a tener la empresa, a la hora laboral que puede trabajar la empresa. Entonces, en función a eso vamos a determinar la capacidad práctica. En este caso son 600 unidades a producir. Dividimos 3.000 por 600, nos queda 5 pesos. ¿Sí? A su vez, el enunciado nos dice que al inicio del ejercicio 1, no tenemos existencia, o sea, no hay unidades producidas. En ese ejercicio, en ese periodo, se han producido 500 unidades. La venta en el ejercicio fueron 450 unidades. Al cierre del ejercicio quedaron 50 unidades. El costo unitario del producto normalizado sería los 18 pesos, serían los 13 pesos de producción, más los 5 pesos de los costos fijos de producción. Ahora, si seguimos analizando, el costo unitario de la producción real serían 19 pesos. ¿Cómo salen esos 19 pesos? A los 3.000 pesos lo dividimos por la unidad de producida y en ese caso me está dando 6 pesos. A esos 6 pesos le sumamos los 13 pesos, llegamos a los 19 pesos. Es decir, los 19 pesos son los 3 pesos más los 6.
Y los 6 pesos no es otra cosa que dividir los 3.000 pesos de costo fijo dividido la cantidad de reales producida. Mire cómo cambió el costo unitario. Entonces ahí nos tenemos que analizar las causas. A ver, ¿qué pasó? ¿Sí? Ese mayor costo, ¿está bien que digamos que el costo unitario ahora es 19? No, ahí es donde nosotros tenemos que analizar las causas que originaron ese mayor costo. Y esa ineficiencia, esa improductividad, es lo que nosotros decimos que debemos reconocerlo como resultado del periodo y no un mayor costo del producto. ¿Cómo hacemos eso? Si tenemos que armar un estado de resultado, tenemos ventas. ¿Se acuerdan que de las 500 unidades se vendieron 450 unidades? Si eso lo multiplicamos por el precio de venta, nos da 13.500 pesos. El costo de esa mercadería vendida no es otra cosa que multiplicar. Estamos trabajando con los costos reales, ¿sí? Multiplicamos los 450 unidades por los 19 pesos, nos da 8.550. Resultado bruto, 4.950. A eso le restamos los costos variables de no producción, los 1.800, que es lo que surge de la filmina anterior. Costo fijo de no producción, 1.200 pesos. Nos queda un resultado neto de 1.950 pesos. No hay variación de los costos fijos de producción porque estamos trabajando con el método real. Ya vamos a comparar con el otro. Y nos queda un resultado neto de 1.950 pesos. La variación de los costos fijos me estaría mostrando la ineficiencia o la eficiencia. Pero como estamos trabajando con los costos real, esa situación no la podemos mostrar con este modelo del costo completo real. Si queremos darle un valor a la existencia final, en esta en particular serían los 50 unidades por los 19 pesos. Y ahí me queda evaluado a 950 pesos. Ese es si trabajamos por el costeo por absorción o costeo completo real. Vamos a la otra situación, que recién lo hemos charlado bastante, que trabajamos con costeo normalizado. El precio de venta va a ser el mismo, 13.500, pero acá el costo de esa unidad de vendida ya no lo multiplicamos por 19, sino lo multiplicamos por los 18 pesos, que es lo estandarizado. Y nos da 8.100 pesos. Nos queda un resultado de 5.400, un mejor resultado. Y luego tengo un costeo variable de producción, siguen siendo los 1.800. Los costos fijos de producción siguen siendo 1.200. Eso surge de la filmina anterior. Y el resultado neto hasta ahora es 2.400 pesos. Pero ¿qué pasa acá? Acá aparece un concepto nuevo. Y acá aparecen los costos fijos que no se pudo absorber. En ese caso, son 500 pesos. ¿Cómo surgen esos 500 pesos? ¿Qué creen ustedes? Variación de los costos fijos de producción, 500 pesos. ¿Cómo surgen esos 500 pesos? Puede ser la capacidad práctica, que era 600, menos las 500 unidades de producción. Ahí son 100 unidades por la cuota de absorción. Perfecto. Entonces, como dice su compañero, la capacidad máxima práctica era de 600 unidades, menos las unidades producidas es de 500. Es decir que la empresa estuvo por debajo en 100 unidades. Esas 100 unidades las multiplicamos por la tasa de absorción estandarizada, que era de 5 pesos, nos da los 500 pesos. Estos 500 pesos que son costos no absorbidos, costos fijos no absorbidos, eso es un resultado del periodo. 500 pesos. No lo puedo cargar al producto, al costo del producto. Entonces decimos, variación de costo, 500 pesos. Y ahí me queda, resultó neto 1.900. Y después, ¿qué tengo? Existencia final.
existencia final nos queda 900. ¿Cómo surge esos 900 pesos? Son las 50 unidades multiplicado por el costo estándar, 18 pesos. Es decir, ¿qué estamos haciendo cuando trabajamos con el normalizado? No estamos en las unidades producidas, no le cargamos la ineficiencia. ¿Qué pasó acá? La empresa estuvo por debajo de la capacidad. Entonces, no porque haya estado por debajo de la capacidad en 100 unidades, ese costo no absorbido de las 100 unidades la tengan que distribuir en las restantes 500. Es lo que hizo este método. Distribuir ese costo fijo, esos 3.000, en las 500 unidades que se habían producido. Y si lo hago de esa manera, ¿qué estoy haciendo? Estoy ocultando la ineficiencia. En cambio, obviamente que si yo, como encargado de la empresa, y le quiero ocultar información al dueño, voy a trabajar con este. Ahora, si yo le quiero mostrar al dueño y a toda la empresa que sepan cómo están trabajando, tengo que trabajar con este modelo. Porque de esta manera sabemos dónde está la ineficiencia, entonces sabemos que hemos producido 100 unidades menos. La pregunta sería, ¿por qué hemos producido 100 unidades menos? Y porque el mercado no me lo demanda, porque la máquina, la empresa estuvo parada 5 días por un paro, la empresa estuvo parada 5 días porque se rompió un repuesto y que ese repuesto lo teníamos que comprar desde el exterior y hubo demora en la llegada del repuesto. Entonces, de esa manera ahí vamos a analizar el porqué de esos 500 pesos. Acá no apareció, en este modelo no apareció la ineficiencia. Entonces, nadie, ¿sí?, se va a enterar, por lo menos numéricamente, de que hubo una ineficiencia. Si lo queremos comparar, obviamente en la venta no tengo ninguna diferencia. En el costo de mercado vendida sí tiene una diferencia de 450 pesos. Y la otra diferencia está en la ineficiencia. Entonces, la diferencia del resultado de los 50 pesos se explica de esa manera. Y en la existencia final también está el otro 50 pesos. ¿Sí? Que son justamente la ineficiencia que estamos mostrándole a la empresa, a los dueños de la empresa. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. ¿Podrás volver Sí, a la profe. página anterior? A la filmina anterior. Sí. Así lo practico. Digamos, las cuentas, las fórmulas. A esa. Te borro las anotaciones para que la vea mejor. Está en la filmina en la página, ¿no? Para bajar. Ah, bien, no sabía. Gracias. Sí, ya. Eso sí está de la clase pasada, ¿sí? Pero bueno, si le quieren sacar alguna foto, acá está. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos al costeo variable. Lo vemos en la clase que viene. Vean bien esta clase para que luego podamos comparar lo que es el costeo variable y veamos todo lo que es el punto de equilibrio. ¿Sí? Profe, Bien, una profe. consulta. Gracias. ¿Alguna Sí, dígame. recomendación de alguna unidad algún material de la unidad 1 para ir adelantando para la clase que viene? Por eso, ¿no?, un poco lo que dije al comienzo de clase. Todo lo que es hasta la unidad 6, si no me equivoco, traten de ver lo que es el libro de análisis marginal de Jardín. El primer capítulo habla justamente la diferencia entre lo que es contabilidad patrimonial, contabilidad de gestión, y también habla de lo que es la clasificación de los costos, tanto fijo, variable, evitable, no evitable, en esa primera unidad. Luego, cuando lleguemos a la unidad 8, 9, 10, si no me equivoco, o 7, 8, 9, 10, ahí el libro, lo que tenemos que leer para la parte de presupuesto, el tema de la Volpe. ¿Sí? Listo, buenísimo, gracias. No, de nada. Pregunta, chicos. No, profe, todo claro.
¿Ninguna? No, profe. No, profe, gracias. Bueno, nos estamos viendo el martes que viene, ¿sí? Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Buena semana. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao.